¿Alguna vez has sentido que siempre estás en la sombra de alguien, que por más que te esfuerces, la vida parece favorecer a los demás? Bueno, imagina vivir toda tu vida así, a la sombra de tu propia hermana. Hoy te voy a contar una historia que va mucho más allá de simples celos o rivalidad fraternal. Es la historia de cómo mi hermana, la chica perfecta de la familia, parecía tenerlo todo: el éxito, el amor y hasta un esposo que era, en apariencia, el hombre ideal. Pero lo que nadie imaginaba es que ese hombre, su esposo, comenzaría a buscar en mí lo que no encontraba en ella. Y lo peor es que yo también empecé a sentir algo que nunca debí sentir. ¿Quieres saber cómo una relación prohibida puede cambiarlo todo, incluso romper los lazos más profundos? Quédate, porque lo que pasó después es tan inesperado que hasta yo misma todavía me cuesta creerlo. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Desde que tengo memoria, siempre he sentido que vivo a la sombra de mi hermana mayor, Camila. No se trata solo de una cuestión de celos, es como si ella hubiera nacido con una estrella sobre su cabeza, mientras yo siempre era la que miraba desde abajo. Camila era la que sacaba las mejores calificaciones, la que ganaba los premios en los deportes y la que todos admiraban. Mis padres, nuestros familiares, incluso los vecinos, siempre tenían algo bueno que decir de ella, mientras que yo pasaba desapercibida, casi invisible. No puedo negar que la amaba. Después de todo, es mi hermana, pero siempre había ese sentimiento punzante, casi imperceptible, de resentimiento. Nunca lo admití, ni siquiera ante mí misma, pero había algo en ella que me hacía sentir insuficiente. Y aunque nuestra relación siempre fue cordial y afectuosa en apariencia, por dentro vivía una batalla constante, como una competencia silenciosa donde siempre perdía. Ese contraste nos marcó y, con los años, se convirtió en la base de una relación que era tanto de amor como de rivalidad. El día de la boda de Camila fue uno de esos momentos agridulces. Verla vestida de blanco, radiante y perfecta, con ese brillo que todos le reconocen, me provocaba una mezcla de emociones que era difícil de describir. Ella se estaba casando con Rodrigo, un hombre que parecía salido de un cuento de hadas, guapo, carismático y con esa seguridad que atrapa miradas. No era solo que ella estuviera logrando lo que yo aún no había conseguido, era que, una vez más, ella tenía la historia perfecta, el hombre perfecto, la vida perfecta. Durante la ceremonia, mientras la veía de la mano de Rodrigo, no podía evitar sentir una tristeza profunda. Era como si, de alguna manera, yo estuviera asistiendo no solo al inicio de su vida matrimonial, sino también al cierre definitivo de cualquier posibilidad para mí de tener algo parecido. Era inevitable pensar en lo mucho que había deseado una relación así y cómo, una vez más, Camila era la protagonista de un capítulo que yo solo podía observar desde la periferia. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar algo en Rodrigo. Al principio, creí que era una simple cortesía, esos gestos amables que todos tenemos hacia los amigos y la familia de nuestra pareja, pero, con el tiempo, las miradas de Rodrigo comenzaron a volverse más intensas. Me encontraba en situaciones donde él parecía estar siempre cerca, con alguna excusa para hablarme o cruzarse en mi camino. Y, aunque intentaba decirme a mí misma que todo era un producto de mi imaginación, no podía ignorar la chispa en sus ojos, esa mirada que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era un coqueteo sutil, escondido en miradas fugaces y en palabras que parecían tener un peso especial cuando me las decía. Empecé a sentirme nerviosa, intrigada y al mismo tiempo llena de culpa. Era como si cada conversación, cada momento que compartíamos, se convirtiera en un pequeño secreto entre los dos, y eso me llenaba de un conflicto que no podía resolver fácilmente. Rodrigo era el esposo de mi hermana, pero en esos momentos me hacía sentir como si fuera yo la única mujer en su mundo. Esa noche en la que Rodrigo se sinceró conmigo fue un momento que cambió todo. Durante una reunión familiar, en un momento en el que todos estaban distraídos, él me llevó a un rincón y, sin rodeos, me confesó que su matrimonio no era lo que esperaba. Me dijo que, aunque amaba a Camila, sentía que algo faltaba, que había una desconexión entre ellos que no lograba superar. Me confesó que conmigo se sentía libre, que yo era una bocanada de aire fresco en su vida, alguien que lo hacía reír y sentirse comprendido. Mientras lo escuchaba, una parte de mí se negaba a creerlo.
Otra parte, sin embargo, se sentía halagada, casi especial. Rodrigo, el hombre perfecto, estaba aquí, frente a mí, diciéndome que había algo en mí que lo hacía sentirse vivo, y aunque sentía que lo correcto era alejarme, me sentía atrapada por sus palabras, por su vulnerabilidad y por el hecho de que, por primera vez, alguien me elegía a mí sobre Camila. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. No sé en qué momento sucedió, pero un día simplemente no pude resistirme más. Rodrigo y yo nos encontramos en una situación que, aunque sabía que estaba mal, se sentía inevitable, como si todo hubiera estado llevándonos a ese instante. Fue un encuentro lleno de emociones encontradas, de pasión y, sobre todo, de una culpa que no podía ignorar. Mientras estaba con él, sentía que estaba traicionando todo lo que creía, pero, al mismo tiempo, me sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Ese momento fue como un terremoto en mi vida, un antes y un después que cambiaría todo entre nosotros y, sobre todo, dentro de mí. Porque al cruzar esa línea, no solo traicionaba a Camila, también traicionaba mis propios principios, esos que siempre pensé que eran inquebrantables. La tensión después de aquel encuentro era insoportable. Cada vez que estaba cerca de Camila, sentía que podía leer en mis ojos la traición, el peso de un secreto que se volvía cada vez más difícil de cargar. Rodrigo, por su parte, parecía cada vez más decidido a mantener nuestra relación en secreto, sin importar el costo. A veces me llamaba en medio de la noche, buscando ese refugio que decía encontrar en mí, pero esas llamadas no hacían más que recordarme el precio que estaba pagando. Empecé a cuestionarme si realmente valía la pena, si ese amor que sentía por él era más fuerte que la culpa que me carcomía. Cada encuentro con Rodrigo era una mezcla de placer y arrepentimiento, una lucha constante entre lo que quería y lo que sabía que estaba destruyendo. Un día, en medio de una conversación acalorada, Camila me sorprendió con una confesión que me dejó sin palabras. Me dijo que siempre supo que Rodrigo me miraba de una forma distinta, pero que había elegido ignorarlo porque confiaba en mí, porque pensaba que, al ser su hermana, jamás cruzaría esa línea. Sus palabras me hirieron más que cualquier reproche, porque me di cuenta de que había traicionado la confianza de la persona que siempre había creído en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mis propias intenciones. Ese momento fue como un espejo que me obligó a ver a la persona en la que me había convertido. No era solo el dolor de haberla traicionado, era el peso de saber que había cruzado una línea de la que quizá nunca podría regresar. La culpa finalmente me consumió y supe que tenía que ponerle fin a esa relación. Confronté a Rodrigo y le dije que no podía continuar, que el precio que estaba pagando era demasiado alto y que, aunque me doliera, tenía que dejarlo. Él intentó convencerme, me prometió que podíamos superar cualquier obstáculo, pero en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Entendí que la única manera de recuperar algo de paz en mi vida era reconstruir mi relación con Camila, aunque eso significara renunciar a él para siempre. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. En el tiempo, he aprendido a aceptar las consecuencias de mis actos. Aunque mi relación con Camila nunca será la misma, he logrado reconstruir una parte de mí misma al enfrentar mis errores y aceptar la responsabilidad de mis decisiones. Este episodio me cambió para siempre. Me enseñó que no se puede vivir a la sombra de nadie, ni siquiera de alguien a quien amamos, sin perder algo de nuestra propia esencia. Hoy, más que arrepentimiento, siento una profunda paz al saber que finalmente he aprendido el valor de la honestidad, de enfrentar mis propios deseos y miedos, y de no dejar que el resentimiento me consuma. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar mis errores, a convivir con las cicatrices que quedaron de ese capítulo de mi vida. Mi relación con Camila nunca volvió a ser igual, pero logré construir algo nuevo, algo que, aunque diferente, tiene la honestidad y el respeto que alguna vez quebranté. Este episodio me enseñó que la envidia y la inseguridad pueden llevarnos a lugares oscuros, pero también que enfrentarlos con sinceridad y responsabilidad nos da la oportunidad de reconstruirnos. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento paz, porque he aprendido a reconocerme como soy, con mis fallos y mis miedos, y a no dejar que la sombra de nadie defina quién soy.
Y así llegamos al final de esta historia llena de emociones encontradas, decisiones difíciles y lecciones que no siempre son fáciles de aceptar. Si algo queda claro de todo esto, es que los lazos familiares y las relaciones personales son complejos y a veces nuestras decisiones nos llevan por caminos que nunca imaginamos. Si te gustó este video y quieres escuchar más historias que te hagan cuestionarte, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.